en este evento en el que se analiza una acción legislativa de la República Dominicana tendente a buscar salida a uno de los problemas más complejos que sin duda alguna hemos tenido en toda la historia de la República Dominicana. En la división del trabajo para este conversatorio, bueno, a mí me corresponde ambientar los antecedentes del régimen ilegal dominicano desde el punto de vista migratorio, tanto el aspecto constitucional como el aspecto en sí de la legislación. Pasaron, como todos ustedes saben, las décadas. En la década de los 90, este tema comienza a generar debates y preocupaciones, sobre todo porque una persona, un gran líder político que tuvimos en la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez, a quien algunos sectores de la vida nacional les atribuían la condición de hijos de padres de la nacionalidad haitiana. Bueno, con motivo de eso, muchos sectores que incluso han estado participando muy activamente en este debate, bueno, pues hicieron resurgir esa noción, esa idea de que el de tránsito debía asimilarse a el concepto de ilegal. De manera que fueron discusiones muy influidas y muy condicionadas por la razón política, la que por primera vez vino a generar un debate en torno a la interpretación de ese concepto. A principios de este siglo, la Suprema Corte de Justicia, en el año 2003, anticipándose a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, incorpora una noción en la República Dominicana, que es la noción del llamado bloque de constitucionalidad, donde sencillamente dijo que la Constitución o la norma suprema del Estado no solamente la encontrábamos en lo que literalmente leemos en el texto de la Constitución, sino que a eso había que agregarle, algunos amigos hablaban de que a la Constitución había que graparle detrás las convenciones internacionales de derechos humanos, pero adicionalmente algo que venía a innovar y a transformar el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano a través de la incorporación de determinada jurisprudencia como fuente directa de nuestro ordenamiento, que era, me refiero a la jurisprudencia que hacen los intérpretes oficiales tanto de la Constitución como, en el caso interamericano, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en esa resolución, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, en esa incorporación del bloque de constitucionalidad, también se dijo, forma parte del derecho dominicano las interpretaciones que de la Constitución hace el Tribunal Constitucional, de manera que allí también se creaba derecho, y las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete oficial de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué refiero esto de cara a estos antecedentes? Lo refiero porque es en ese contexto del derecho dominicano, surgido, insistimos, en el año 2003, con la creación pretoriana del llamado bloque de constitucionalidad, en el que van a surgir dos acontecimientos importantes que tienen una incidencia notable en este tema. Uno es que en el año, surgen tres acontecimientos. El primer acontecimiento tras esto fue la promulgación de la Ley General de Migración en el año 2004. El instrumento que existía era un instrumento vetusto de la época de la dictadura, la vieja Ley 95 de inmigración,
es sustituida por la Ley General de Migración, que, entre otros aspectos, sí viene a querer hacer, o viene a hacer, no querer hacer, sino viene a disponer una asimilación. Por vez primera el legislador dice, mira, el concepto de tránsito se asimila a el concepto de ilegal. Y sobre ese texto se interpone una acción directa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, que, como todos ustedes saben, es la sentencia que por vez primera en la República Dominicana hace referencia de cuál es el alcance de ese concepto que venía y que estaba incorporado en las constituciones dominicanas a partir de 1908, no a partir del 1929, como señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 168. El asunto es que esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, ese, vamos a decir, especie de precedente vinculante de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces tenía la condición de Tribunal Constitucional, tiene la particularidad de que había sido precedida unos meses antes en un caso contra la República Dominicana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Jan y Bosico. Un caso muy desafortunado para nuestro país, doblemente, no solamente por el resultado del mismo, sino porque fue el que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos en América Latina permitió realizar o crear una doctrina, un concepto sobre hasta dónde los términos ilegal y tránsito debían ser entendidos. Es decir, si ese caso no va a la Corte Interamericana, es muy posible que no hubiese jurisprudencia, ningún tipo de precedente de la Corte Interamericana sobre ese tema. Se trató de un caso producto de una torpeza enorme, una falta de visión de nuestro Estado, porque era un caso en el que no solamente órganos internos habían ordenado que a unas niñas que indiscutiblemente eran dominicanas, porque uno de sus padres era dominicano, y en consecuencia no daba lugar, pero por esas cuestiones que han servido de base para poder señalar la posibilidad de la existencia en nuestro país de políticas de discriminación, bueno, el caso se insistió y se llegó. Y el resultado, obviamente, nos fue adverso doblemente, por un lado porque perdemos el caso, y por el otro porque se sienta, antes incluso de que lo hiciera la Suprema Corte de Justicia, se sienta la jurisprudencia respecto de que de cara a la convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ilegalidad no es un elemento a tomar en cuenta de cara a la atribución de la nacionalidad, porque se dice, o dice la Corte, que no se le puede transmitir la ilegalidad de los padres a la criatura que nace, por un lado. Y por el otro, que el concepto de tránsito no puede ser un concepto arbitrario, no puede ser un concepto indeterminado en el tiempo, y que en consecuencia no puede encontrarse de tránsito quien, con la tolerancia de hecho del Estado, bueno, pues permanece indefinidamente, aunque sin un estatus de regularidad documental, permanece bajo el consentimiento del Estado. Entonces, el origen de esta situación que estamos debatiendo todavía en el país, y que la ley 169-14 trata de paliar una parte muy grave de sus efectos, que es lo relativo al tema de la desnacionalización de personas que estaban dotadas de hecho, o más que de hecho, o sea, jurídicamente estaban amparadas con documentos del Estado Dominicano que los acreditaba como dominicanos. El origen, ¿no?, de esa controversia, de esa situación que se viene o trata de ser resuelta con esta ley, realmente se encuentra en esos antecedentes, esa mezcla de la resolución que crea el bloque de constitucionalidad, la Ley General de Migración, la sentencia Jan y Bosico y la sentencia de la Suprema Corte del año 2005. Ese es el escenario
en que se encuentra el Tribunal Constitucional cuando decide el caso de la señora de Guis, en el que, por un lado, y con cierta razón, se ha invocado el hecho de que hay una disposición en la Constitución del año 2010 que señala que las personas, que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional quedan petrificadas, ¿no? Esos conceptos quedan y que en consecuencia obligan y vinculan a todos los poderes y órganos del Estado. Y que en realidad ese concepto que está plasmado en la sentencia 168, bueno, pues es en esencia el mismo concepto de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de diciembre del año 2005, que a su vez no era, sin duda alguna, una respuesta a lo que era la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y que casualmente el órgano judicial, la Suprema Corte de Justicia, que había creado la noción del bloque de constitucionalidad, el carácter vinculante de las decisiones de la Corte, bueno, pues sin embargo, 2 años después, da una estocada a lo que había sido su propio criterio, su propia concepción de ese llamado bloque de constitucionalidad. Entonces, el escenario, insisto, en que el Tribunal Constitucional se encuentra es ese, y el criterio que desarrolla también el Tribunal Constitucional es acorde con ese criterio que había tenido la Suprema Corte de Justicia. Había olvidado, desde el punto de vista normativo, que en la Constitución del año 2010, esto es un punto muy importante, sobre todo de cara a la parte de la ley que Flavio les hablará ya en muy breves minutos, en la Constitución del año 2010, tratando de resolver una situación que se entendía no clara, se incluye en el tema de las excepciones al jus soli no solamente la persona que se encuentre de tránsito, sino también habla de las personas, los hijos de los ilegales, es decir, el concepto de tránsito se le agrega el de legalidad, lo que no deja de manifestar una gran debilidad desde el punto de vista institucional, porque si el concepto de si era incontrovertible que tránsito e ilegalidad era lo mismo, entonces ¿para qué había que poner en la Constitución, agregar en la Constitución como excepción al jus soli, tránsito ilegal y demás? No había razón para ello. Pero hay otra disposición muy importante que está antes que esa, que está contenida en el artículo 18.3, que no entró dentro del análisis del Tribunal Constitucional, porque toda la argumentación del Tribunal Constitucional gira en torno al artículo 18.3 de la Constitución, es decir, el tema de la nacionalidad por jus soli. Pero en el texto de la Constitución existe otro artículo, el artículo 18.2, que establece que son dominicanos todas aquellas personas que gocen de la nacionalidad al momento de la proclamación de la Constitución. Y ese texto es muy importante y ha sido clave en la fundamentación, sobre todo del proyecto de ley, ha sido clave por una razón. Ese texto, históricamente, gran parte de nuestras constituciones establecían un texto semejante, pero con la siguiente configuración. Decían que eran dominicanos quienes tuvieran, algunas decían quienes estuvieran investidos, otras quienes gocen o gozaran de la nacionalidad dominicana, dice, en virtud de Constitución y leyes anteriores. La Constitución del año 2010 no entró a eso, dijo, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de la Constitución. Es decir, se quitó el elemento, vamos a decir, de posible juridicidad de que tenía que gozarla, pero en virtud de Constitución y de leyes. Esa parte se elimina. Y dio lugar a que, precisamente, y con esto ya concluyo, a que una Constitución que prologa el presidente de esta fundación y el presidente de la República, y sin duda alguna el gran inspirador de la moderna Constitución del año 2010, el expresidente Leonel Fernández, en los comentarios que un grupo de profesores españoles y algunos dominicanos, entre los que se encuentra el profesor Eduardo Jorge Prats
y también nuestro buen amigo, el presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Rey Guevara, bueno, pues el constitucionalista español que comenta precisamente el régimen de la nacionalidad, luego de hacer incluso una crítica muy severa a la sentencia Jan y Bosico y a los criterios que esboza, señala que para solucionar esos casos, precisamente la Constitución del año 2010 contenía una fórmula que él denomina de derecho transitorio, que estaba llamada a jugar una especial operatividad para solucionar esos casos de personas que fueron provistas por funcionarios del Estado Dominicano durante décadas con documentos que son propios para los nacionales dominicanos. En consecuencia, insisto, ese texto de la Constitución tiene una especial operatividad, sobre todo de cara al gran problema que durante meses estuvo merodeando la cabeza de cómo articular un mecanismo que posibilitara una salida alternativa sin venir a desconocer lo que era el precedente, entendido esto, como sabemos en el derecho constitucional y en la justicia constitucional, como la ratio decidendi, la ratio decidendi del Tribunal Constitucional, la sentencia 168, versaba sobre el artículo 18.3, no sobre este texto y otros que se derivan como del principio constitucional de seguridad jurídica y el principio de confianza legítima, que pudieran ambos jugar un papel importante de cara a la operatividad de esta difícil salida jurídica respecto de este problema. Yo no quiero seguir abundando más porque solo quería contextualizar unos antecedentes, una pequeña evolución sobre el tema, no sin antes, para concluir, reconocer que al margen de las discrepancias, al margen de las consideraciones y las distintas visiones que hemos tenido, quienes lo hacemos desde el mundo del derecho, pero también la sociedad que tiene que participar activamente en esto, esa comunidad de intérpretes constitucionales al que hace alusión con tanta frecuencia el profesor Jorge Prat en sus esperadas columnas de los viernes. Bueno, todos los ciudadanos somos intérpretes constitucionales. Bueno, pues de una forma u otra hemos tenido nuestras posiciones, pero sin duda alguna me parece que esto también ha sido una gran oportunidad para que la República Dominicana dé pasos hacia una institucionalidad en uno de los temas más vitales y más clave para la existencia de la República Dominicana, como es el tema migratorio. Me parece que en ese contexto, al margen de que desde el punto de vista técnico lo que se pueda considerar, hay que reconocer que ha sido esta sentencia, ¿no?, que generó estos efectos, ha sido esa sentencia del Tribunal Constitucional la que ha finalmente motorizado la acción del Estado Dominicano de cara a sembrar institucionalidad, insistimos, en el desafío más importante que tenemos en la República Dominicana, y ese es, sin duda alguna, un mérito que hay que reconocer al Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias al doctor Marcos Villamán, rector del I-Global y viejo amigo mío, desde los Pepines de Santiago, por allá en esos tiempos, por servir de anfitrión y de moderador de este debate, que para mí es un privilegio y un honor compartir con mis queridos colegas y amigos Olivo Rodríguez Huertas y Eduardo Jorge Prats. Y gracias a ustedes por venir. En medio del momento en que estaba llegando la hora, comenzó a caer un aguacero tremendo, por lo menos en parte de la ciudad, o sea que les agradecemos de manera especial que ustedes hayan sacado el tiempo para venir. El debate que se produjo en torno a esta cuestión de esta sentencia del Tribunal
en las clases de Derecho Constitucional siempre trae a colación en las discusiones con los estudiantes. Y esa es que el derecho constitucional, como ningún otro, es un entrecruce entre derecho y política. Y que si hay un lugar donde se plasma, se materializa esa tensión entre derecho y política, es en el órgano que interpreta la Constitución, o al menos en el órgano, en el caso nuestro, que interpreta en último término la Constitución. De modo que estos tribunales constitucionales, el derecho constitucional en general, no es estrictamente derecho en el sentido más convencional del término, ni es político en el sentido más convencional del término, sino que es una tensión y una relación entre ambas dimensiones. Y toda sociedad que haya asumido la supremacía de la Constitución y que se haya dado un órgano o más de un órgano para que interprete la Constitución y garantice esa supremacía, ha tenido momentos de grandes tensiones que han sacudido a sus sociedades, la mayoría de ellas. Decisiones que han generado grandes controversias. En la historia del constitucionalismo norteamericano hay momentos, hitos de decisiones que han estremecido a esa sociedad. Lo mismo puede decirse de cualquier otra, que han generado grandes controversias, grandes divisiones, proliferación de criterios, de interpretaciones, etc. Nosotros, a 2 años de haber creado el Tribunal Constitucional, nos inauguramos con una de esas decisiones que estremecen a la sociedad. No porque otras decisiones no tuvieran importancia, no tuvieran también su grado de conflictividad, de polémica, de controversia, sino porque esta tuvo unas consecuencias realmente de grandes dimensiones. Entre las cosas, obviamente, que creó entre los órganos, las instituciones que creó la Constitución de 2010, fue ese Tribunal Constitucional cuyas interpretaciones tienen un carácter vinculante a los poderes públicos y a los órganos del Estado. Esa redacción no estaba con respecto a la Suprema Corte de Justicia, cuando la reforma del 94 le otorgó la potestad de conocer de manera directa y abstracta la constitucionalidad de las leyes. En este caso sí lo dijo de esa manera, de modo que ese es, vamos a decir que es un referente que tenemos que tener presente a la hora de conversar sobre la solución que trajo esta ley a la problemática desatada por la sentencia 168-13. El profesor Olivo Rodríguez Huertas explicó de manera clara la problemática jurídica que sirvió de contexto a esta decisión y la decisión misma. La interpretación que hace el Tribunal Constitucional respecto de las normas legales y constitucionales sobre la nacionalidad. Y la más específica, la que más nos concierne, es la asimilación de la noción de la ilegalidad a la condición de transitoriedad. Bajo el criterio usa el Tribunal Constitucional del margen de apreciación, que es un concepto que se ha desarrollado en la Corte Europea de Derechos Humanos, de que los estados tienen un margen de apreciación sobre determinadas áreas que son sensibles a esa sociedad. En este caso, el tema de la nacionalidad. Y además de haber hecho esa asimilación, también dijo que esa disposición constitucional se remontaba al año 1929, y que de 1929 hasta acá, pues, estaba vigente una norma que hacía que los hijos de personas en condición de ilegalidad, pues, fueran asimilados a los hijos de personas en condición de transitoriedad, y que, por tanto, se le aplicaba la norma constitucional que decía que los hijos de aquellos que estuvieran en tránsito no eran dominicanos. Entonces, ahí, de un caso particular en torno a una señora que buscó amparo ante un tribunal para que le devolvieran sus documentos de identidad, que resultó que el tribunal no era el competente, sino otro, el Tribunal Constitucional dijo que en virtud del principio de economía procesal, lo cogió el caso, lo decidió y además le dio un alcance general al mismo para incluir ahí a todas las personas que caían en la categoría en la que se encontró esa persona que actuó. Y eso hace que la decisión pues generara un debate político, un debate jurídico,
de mucha intensidad y de un alcance imprevisto para todos los actores. Y digo esto porque se desata la discusión no solamente en el plano doméstico, sino también con un gran impacto en el escenario internacional. Yo pienso personalmente que este podría ser probablemente el asunto que más atención ha generado internacionalmente en lo que respecta a la República Dominicana. Yo no creo que la crisis del 94 haya generado tanta atención como en la que hubo una crisis político-electoral que se dio en el contexto de una crisis en Haití, en la que Estados Unidos tenía un interés en ver cómo se desenvolvía, y en esa coyuntura hubo una gran atención a la problemática política dominicana en la OEA, en las Naciones Unidas, en otras esferas y en otros países. Yo pienso que esta situación pues, ha sido la más intensa desde la Guerra Civil, desde la intervención norteamericana del año 65, con la connotación particular de que se trata de personas identificables, personas que tenían una condición, que se reputaban con una determinada condición y que como resultado de la sentencia pues se encontraron con una situación distinta. Y la situación más crítica se dio en torno a aquellas personas que bajo la premisa de que le correspondía la nacionalidad, el Estado le otorgó a esas personas sus actas de nacimiento, le otorgó de buena lid sus documentos como por ejemplo la cédula de identidad y electoral. Esas personas fueron los llamados desnacionalizados. Eso genera el debate, aunque el debate no se reduce ahí, pero es lo que más genera el debate y la controversia. Entonces la pregunta que se hacía era, ¿qué hacer? Porque no hacer nada no era una opción. Y no era una opción por múltiples razones. Primero porque había un sentido, vamos a decir, de justicia, un sentido de que la sentencia había tenido un impacto sobre un grupo de personas, porque había una controversia, porque había presiones, porque había sectores de la sociedad que entendían que había que buscarle una solución. Empezando por el presidente de la República, Danilo Medina, quien justo cuando él se entera de la sentencia, su reacción fue que él tenía dudas de su aplicabilidad a ese grupo de personas que en el pasado adquirieron sus documentos. Algo similar declaró el expresidente Leonel Fernández respecto a ese grupo de personas. De modo que tenemos ahí en ese escenario los dos líderes más importantes del país. A mi manera de ver, puede haber diferencia en cuanto a la interpretación de eso, pero en esta coyuntura las personas con más peso político, obviamente, ya indicaron que había que buscar una solución, además de que nuestro país estaba empantanado en un gran debate. Entonces, ¿cuáles eran las opciones? Ahí viene la tensión entre el derecho y la política. ¿Cuál era la solución? La solución era, ¿es posible buscar una solución a aquellas personas afectadas por la sentencia sin violar la decisión del Tribunal Constitucional en vista de que esa decisión tiene que ser respetada por los poderes públicos y todos los órganos del Estado? ¿Era posible? Bueno, artículos y artículos de prensa, comentarios y comentarios se invirtieron, se dieron, se escribieron, señalando que no era posible. Y la verdad es que era un rompecabezas difícil de resolver. ¿Cuáles fueron los escenarios entonces? Y aquí yo paso a hablar un poco de la ley, la parte que más me correspondía a mí hablar en este conversatorio. Una opción era, que no era opción, una opción era que se propusiera una ley que de manera, vamos a decir, abierta o no, dijera que el Tribunal Constitucional se equivocó, que esa interpretación era incorrecta y que venía otra interpretación distinta de que a esa persona sí le correspondía la nacionalidad, en base a consideraciones que el profesor Rodríguez Huertas ha dicho sobre el artículo 18, numeral 2, etcétera. De una manera abierta, entrar en contradicción. Eso no era posible. O sea, no vaya nadie a coger por ahí una nota y decir que yo dije que era una opción, porque eso no era una opción, pero lo que quiero decir que pudo haber sido digamos, una posibilidad en el medio, ¿verdad? O algún tipo de redacción que de leerse
en algún párrafo, en alguna frase, en alguna línea, en alguna oración, en alguna frase, se desprendiera que la ley estaba cuestionando los postulados de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, esa no era una opción. Complicado dar respuesta a esa situación, porque el dilema era, repito, tenemos que buscarle una solución a esas personas que fueron afectadas por la decisión y que tuvieron documentos de identidad dominicana en buena lid, para poner una palabra, porque el Estado se la otorgó. ¿Cuál era la otra opción? La otra opción pudo haber sido una opción que yo estoy seguro que mis colegas hubieran podido vivir con ella tranquilamente, y otros, y quién sabe si tal vez yo, pero tampoco se la quiero atribuir a ellos, ni a mí tampoco en este momento, estoy tratando de ser objetivo. Otra opción era decir, en base a que la Constitución establece, reconoce, de manera directa o indirecta, la noción de bloque de constitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia había integrado según años atrás, según lo que explicó el profesor Rodríguez Huerta, en el sentido de que tienen carácter constitucional no solamente las normas de la Constitución, sino también los tratados de derechos humanos que versan sobre, los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, y las interpretaciones que hacen las cortes competentes internacionales sobre esos tratados. Ese bloque de constitucionalidad pudo haber llevado a entender que lo que había que hacer era simplemente comparar qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yan y Bosico, y decir qué dijo el Tribunal Constitucional, y decir, bueno, este es más progresivo en virtud del principio de la pro homine, del principio de favorabilidad. Vamos a cogernos a este principio, vamos a ponerlo en la ley y vamos a dar respuesta a partir de eso. Pero eso, aunque jurídicamente pueda ser sustentado, como yo se lo estoy explicando, políticamente hubiera creado una crisis en este país de la mayor envergadura. Y lo hubiera creado porque se hubiera visto como algo que vino de fuera, algo que le impusieron a este país, no porque el país lo quisiera, no porque fuera autogestionado, no porque fuera una solución dominicana, sino porque un órgano, que además es cuestionado por algunos, su competencia y demás, que no va a ser el caso en este panel, pues pudieran decir, ¿cómo vamos nosotros a buscar una solución a este problema a partir de una decisión de una corte que viene de fuera, que es algo de una presión internacional? Entonces, ese enfoque jurídico que pudo haber sido a la base no era políticamente viable. Eso hubiera generado una controversia en este país y una división aún peor. Entonces, ¿cuál fue finalmente la solución ideada? Ante ese tranque, lo que se visualizó en ese momento entonces fue, había que respirar hondo, había que tratar de apelar a los cielos, como decía John Locke en un momento determinado, cuando uno está en medio de una situación difícil, apelar a los cielos y tratar de ver qué solución se le podía buscar. La solución que se le buscó y la que se articuló fue recurriendo al principio democrático. ¿En qué consistió esto? Bueno, esto consistió en que la Constitución evidentemente crea un tribunal constitucional con un papel determinado, pero también crea un régimen político en la que hay representantes del pueblo y que evidentemente esos poderes públicos, esos órganos representativos tienen mandatos positivos. O sea, la Constitución le dice que tienen que hacer cosas para promover la igualdad, la equidad, la justicia, el bienestar, la solidaridad, etc. Entonces se recurre al principio democrático y a partir del principio democrático se dice, los órganos representativos están llamados a dar respuesta a un problema que se derivó de la sentencia. Y a partir de esa ecuación, ya no importa lo que dijo la sentencia. O sea, la sentencia hizo una interpretación, los órganos democráticos, el Ejecutivo y el Legislativo, respetan la interpretación, no la cuestionan, no ponen en entredicho si su interpretación es válida o no, si es correcta o no, pero sí dice, se derivó un problema de la sentencia. Y hay un diálogo político-jurídico entre los órganos políticos, los órganos democráticos y el Tribunal Constitucional.
se crea una dinámica de diálogo y de tensión entre esos órganos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley le pone atención a el problema o la situación que se derivó de la sentencia, no a la sentencia misma. ¿Y cuál es el problema que se deriva de la sentencia? Un grupo humano identificable, determinable, nominable, que estuvieron inscritos en el registro civil y que como resultado de esa sentencia iban a ser desinscritos, iban a ser inscritos en un libro de extranjería, etcétera, etcétera. Retroactivamente hacia el año 29. Entonces la ley dice, bueno, nosotros sí podemos, sin cuestionar la decisión, podemos atender ese problema. Y la ley, entonces, busca un párrafo de la propia sentencia en la que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que el Estado mismo ha incurrido en imprevisiones legales, deficiencias institucionales que se remontan al año 29. Es decir, el mismo tribunal dice que el Estado ha incurrido en problemas, en deficiencias, en imprevisiones legales, de modo que el Tribunal Constitucional dijo el Estado es responsable de esto. Y ahí viene la solución que da la ley. Los párrafos clave para mí de la ley son, lo considerando séptimo y octavo. Rápidamente le voy a leer el séptimo. Dice que los órganos de representación política democrática tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas de la sociedad en base al interés nacional y guiados por los valores que hemos enarbolado desde la fundación misma de la nación y que están plasmados en el preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna. Y el octavo dice que guiado por esos principios, el Estado dominicano, a través de sus órganos representativos, está llamado a buscar una solución al problema que enfrentan las personas que, si bien irregularmente inscritas en el registro civil por el propio Estado, han actuado a través de sus vidas bajo la premisa de que gozan de la nacionalidad dominicana y en función de la misma han tenido un arraigo indiscutible en nuestra sociedad. Es decir, lo que pudiera llamarse de otra manera el principio de la confianza legítima, es decir, la confianza que se debe derivar de los actos que emanan del Estado en una sociedad democrática, en una sociedad donde impera la ley. Entonces, fíjense ustedes, en esta ley no hay ninguna referencia al derecho internacional, no hay ninguna referencia a los tratados de derechos internacionales, a la sentencia de la Corte, sino que se trató de buscar una solución sustentada en nuestros valores, en los valores que están en nuestra Constitución, en el principio democrático que es el centro de la estructura del Estado dominicano de acuerdo con la Constitución del 2010, y en base a eso, entonces, dar solución a la problemática creada. ¿Cuál fue la solución? Ya es bien conocida la solución. A los inscritos se recurrió a una técnica legislativa, sobre todo desarrollada por el Consejo Constitucional francés, que es la validación legislativa de actos que pueden ser anulables por su irregularidad, pero que hay mérito suficiente para que esos actos sean validados. ¿Y cuándo hay mérito suficiente? Cuando sea de interés general, no de interés particular de alguien específico, negocio, lo que fuera, cuando hay un interés general, que era el caso. Y para el grupo B, que es el grupo de los nacidos en el país pero no inscritos, evidentemente que bajo el marco de la sentencia, si ya no estaban inscritos, ya la sentencia crea ahí unos límites en lo que la ley no podía cruzar. No podía decir, ustedes que nacieron en el país pero no estuvieron inscritos, váyanse a inscriban en el registro civil. La ley no podía llegar tan lejos porque ahí hubiera entrado en contradicción con la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que hace es que crea una hoja de ruta que consiste en ir al libro de extranjería, consiste luego ir al plan de regularización y eventualmente, dentro de un plazo de 2 años, poder recurrir, solicitar la naturalización. De modo que ese es el esquema que fundó la ley y que realmente nos sitúa ahora en un plano distinto, que conjuntamente con el plan de regularización, como decía el profesor Rodríguez Huerta, la sentencia ha puesto a este país en una dinámica en la que no había estado con relación a esta problemática tan seria que enfrentamos los dominicanos, que toda la cuestión migratoria y sus efectos que derivan de la misma. Muchísimas gracias. Buenas noches, agradecer a nuestro querido amigo Marcos Villamán y a nuestro tocayo Eduardo Ramos
pues invitarme a formar parte de este panel y sobre todo agradecer que en víspera de Corpus Christi pues nos invitaran a esta actividad y postergaran nuestra merecida vacaciones. No creo que haya que añadir mucho a lo que, porque se dice la voluntad del legislador, pero en realidad el proyecto lo hicieron el doctor Olivo Rodríguez y el doctor Flavio Darío Espinal, una comisión que fue la que estuvo trabajando ese texto que finalmente el presidente sometió al Congreso y que recibió el apoyo de todas las bancadas en un consenso político y una muestra de madurez de los poderes públicos dominicanos, de los poderes políticos, de los poderes democráticos, para buscar una salida que fuese a la vez humana y constitucional al problema de los desnacionalizados. Realmente yo no quiero, porque no tengo prácticamente nada que añadir a lo que se ha dicho sobre la ley, lo único que quiero decir es que este debate sobre la sentencia 168 sobre la propia ley nos demuestra algo que señala ese gran constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky cuando se refiere al tipo de hombre, al tipo de mujer, al tipo de ser humano, de jurista que requiere un Estado constitucional, un Estado que se reconoce como un Estado social y democrático de derecho. Ese jurista que necesita el Estado social y democrático de derecho, según Zagrebelsky, no puede ser un jurista inflexible y sin matices. Porque ese tipo de gente que los americanos llaman square, y aquí le dicen cuadrado, es una gente psicorrígida, doctor no, y casi siempre está como molesto y cosas. No se compadecen bien, dice Zagrebelsky, con el tipo de vida individual y social que reclama el Estado constitucional de nuestro tiempo. Y oigan lo que dice: su presencia, además de ser fuente de fragilidad y emotividad, constituye un potencial de asocialidad, agresividad, autoritarismo y, en fin, no solo de inconstitucionalidad, sino también de anticonstitucionalidad. A mí no me cabe duda que la sentencia 168 era injusta en sus premisas y en sus efectos. Y no por azar el Tribunal Constitucional alemán, terminada la Segunda Guerra Mundial, calientito los hornos de cremación en toda Europa, calientitos, en un genocidio que significó más de 6 millones de víctimas. Uno de los primeros casos que tuvo que conocer fue el de despojo de nacionalidad, porque déjenme decirle que el régimen de Hitler comenzó con una ley en la cual precisamente se despojaba de documentación a un conjunto de personas que se reconocían como alemanes. Y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue desconocerle cualquier valor a esa ley y acudió a esa célebre frase de Radbruch, que el profesor Olivo Rodríguez ha tenido como mantra espiritual en estos meses de batallar y de batallar por el país, porque realmente lo que uno quiere es defender el derecho de los dominicanos y dominicanas que se vieron afectadas, porque yo realmente con el problema haitiano, yo quisiera que los haitianos estuvieran allá y nosotros aquí, pero esto yo no lo defiendo por haitianos, lo defiendo porque son dominicanos, es decir, como Muquien San es dominicana, como incluso el profesor Marco Villamán es dominicano, es decir, es por eso que estamos luchando, es por la dominicanidad, no es por la haitianidad que estamos luchando. Entonces, es una sentencia injusta, esta ley es una ley justa, esta ley pasa el test de constitucionalidad, precisamente porque la hipótesis de la que parte no es la que formó parte del ratio decidendi, porque el tribunal en modo alguno reconoció el derecho a la nacionalidad de los que ya la gozaban, según la propia Constitución, ni tampoco aplicó el principio de favorabilidad. Es decir, como no lo aplicó, el legislador en uso de esos poderes democráticos podía hacer una aplicación más favorable de las normas. Esto no termina aquí, porque todavía quedan personas que podrían señalar que el propio texto constitucional
resulta inconvencional a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Corte. Y eventualmente eso tendrá que ser conocido en la Comisión Interamericana, en la Convención, y si la Comisión cree que hay lugar, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso nos llevará también a otra discusión, y es el Estatuto de la República Dominicana en el marco de la Corte Interamericana. Pero de eso se trata la democracia, reunirse un miércoles, discutir en este ágora estos temas, porque en los 60 y los 70 esto se discutía a balazos en las calles. Ahora se discute de manera civilizada y se discute en base a argumentos, en eso que el profesor Flavio Espinal señala que es el diálogo que se debe producir entre todos los poderes, pero sobre todo de todos nosotros que formamos parte de esa gran comunidad de intérpretes constitucionales, y que es lo que permite que la Constitución respire, transpire y camine y se enraice en el seno de la comunidad dominicana. Este es un gran esfuerzo que comenzó con la reforma constitucional, siguió con la creación del Tribunal Constitucional, con la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, con un conjunto de leyes de desarrollo de esta nueva normativa constitucional, pero que sobre todo de lo que se trata ahora no es de que haya un texto constitucional, es sobre todo de que ese texto pueda nutrirse en el marco de una cultura constitucional de la cual, digamos que lo más importante son los seres humanos que aplican e interpretan esa Constitución. Porque una Constitución tan avanzada como la que tenemos puede morirse como una florcita que no se le echa agua si no tiene una interpretación que sea constitucionalmente adecuada a la Constitución de 2010. Y si usted quiere preguntarse si la interpretación del Tribunal Constitucional en la sentencia 168 fue constitucionalmente adecuada, solamente tiene que ver el voto disidente. Otro logro también de la reforma constitucional, que es el voto disidente, que permite precisamente ver cuáles son los argumentos, cuáles son las razones que han servido a la mayoría para tomar su decisión. De modo pues que, digamos, esto diría que a grosso modo es lo que tendría que decir esta noche en esta jornada que termina o pretermina esta noche aquí en Funglode. Gracias.